con un Donald Trump que además ataca, no solamente amenaza, ataca a Europa con aranceles como a otros países como Canadá o México, pero ¿hacia dónde va Alemania? ¿Hacia dónde va la maquinaria que arrastró económicamente al resto de países europeos? ¿Hacia dónde va España, Italia, Francia? Una Francia que defiende más a Ucrania en lo verbal, en lo narrativo, pero cuando vemos los números, así como los del Reino Unido, es muchísimo menor el apoyo en lo material que pues en la verborrea que los líderes de estos países han expresado. ¿Qué papel juega Europa? ¿Hacia dónde va? ¿Están desafiando a Donald Trump o realmente están haciendo un seguidismo disfrazado? Porque una exigencia de Trump es, ustedes se van a encargar de Ucrania, y dos, ustedes van a encargarse de financiar a la OTAN vía aumento del gasto militar. Ahora, si los recursos son finitos, si los recursos son limitados, ¿de dónde va a sacar Europa el dinero para fortalecer su gasto en defensa? O como ellos le llaman el gasto militar, le dicen gasto en defensa. ¿De dónde van a sacar dinero para enriquecer y para hinchar de dinero a la industria del armamento, tanto europea como estadounidense? Lo que ha hecho Alemania es forzar la ley. Y digo bien forzar la ley porque cuando estalló la crisis bancaria o financiera del 2007-2008, desde Berlín se impusieron unas normas que se introdujeron en la Constitución alemana, en la Ley Fundamental de Bonn, y esas normas eran las del Pacto del Euro, las del Pacto de Crecimiento y las del Pacto Fiscal. ¿Qué querían decir? ¿Qué quiere decir con eso? Que en aquel entonces, cuando se impusieron políticas de austeridad a toda la ciudadanía europea desde Alemania, decían que no se podía gastar más del 60% del PIB, no podía estar más del 60% destinado en deuda pública y que en déficit público no podía superarse la regla del 3%. Pues bien, la economía alemana está en estos momentos ya superando, acercándose al 70% de deuda pública y han metido por la puerta de atrás, forzando la ley, como dicen los medios occidentales, forzar la ley es violar la ley. Significa que los gastos que ahora tengan en armamento, aunque sea, lo dicen, vía préstamo, no lo van a computar contablemente como deuda. Es la primera vez que contablemente veo que un préstamo no sea una deuda. Y segundo, lo que antes decían Digo, ahora dicen Diego. Es decir, lo que antes decían no superar el 60%, ya que lo tienen superado, van a incrementar la deuda pública con estos créditos de guerra que han asumido socialdemócratas, derecha, CDU, CSU y los llamados verdes. Debe ser que los ecologetas, cuando se trata de armas, eso no contamina. Y con ese pacto del semáforo han logrado violar la propia constitución alemana, que imponía los límites del 60% en deuda y del 3% en déficit público. Alemania se acercará al 100% de la deuda o incluso la superará, y el déficit evidentemente será superior al 3%. Podrá rondar el 4, el 5, ya ve, según vaya endeudándose para rearmamento y transformando una economía que se ha desindustrializado por ser vasalla y seguidista sus políticos de los intereses de Estados Unidos, sobre todo en la anterior legislatura de Estados Unidos con Biden, y ahora siguen siendo seguidistas a pesar de las apariencias. Cuando ellos mismos permitieron sin protestar que se les dinamitase un gaseoducto que era propiedad también de Alemania, y ahí constaban la participación alemana en esa sociedad conjunta ruso-alemana y de algún otro país europeo en la sede del Nord Stream 2 en Zug, Suiza, y permitieron que se les destruyese propiedad estatal alemana y que les crease una dependencia del gas natural licuado. Por lo tanto, cuando me preguntas si sigue habiendo seguidismo teatral. Sigue habiendo, porque yo diferencio dos cosas. La Unión Europea de Europa. Son dos conceptos antagónicos, y para que Europa fuese beneficiosa a una Unión Europea, tendría que ser una Unión Europea que no lo es, democrática, no totalitaria y social. Y cada vez el avance de la Unión Europea es hacia una deriva totalitaria, cada vez es menos democrática, ya lo estamos viendo, que hasta violan la propia Constitución alemana,
En la Constitución española, en la crisis del 2007-2008, se impuso en el 2011 esta regla de gasto con estos topes. En la reforma, en el mes de agosto, en pleno verano, reforma que aplaudió PP y PSOE del artículo 135 de la Constitución, y ahora resulta que los préstamos no son deuda. Y ahora, si de cada 1% que se invierta en armamento, que encima una gran parte, 50 o 60, se va a comprar a Estados Unidos, porque no se transforma la Volkswagen de hacer coches a hacer armamento de la noche, de un día a otro. Por lo tanto, estamos viendo que se están violando los intereses ciudadanos y de las pequeñas y medianas empresas. Y además el plan de lo que se llama Unión Europea de los 8.000 millones de von der Leyen también no va a pasar ni por el Parlamento Europeo, porque esas reglas van a violar las propias reglas del tratado, amparándose en un supuesto artículo 120 de los tratados de la Unión Europea, donde en situaciones, ya lo utilizaron en la pandemia, donde situaciones de extrema gravedad, donde los estados no puedan atender, pero esto estaba pensado para problemas económicos, sociales, ecológicos, pero no para meter, sin pasar por los parlamentos, había un ejecutivo que nadie ha votado. Los ciudadanos no votan quienes mandan en la comisión en Bruselas, y será la comisión en Bruselas con este artículo 120 que apruebe los 8.000 millones en gastos de armamento. Repito. Perdón, 800.000 millones. Sí, perdona, como las cifras bailan, porque son cifras que cuando estamos hablando... Sí. Mira, en inglés o en español, ¿va? Cuando estamos hablando de 800.000 millones, exactamente, sí. 800.000 millones, que es lo que ha propuesto, cuando vemos que el Estado asocial y anticiudadano de la Unión Europea es que, por ejemplo, en una factura de luz, pongo casos concretos para que veáis las cifras de los ciudadanos y las macrocifras estratosféricas de la Unión Europea, que por eso, por el propio nerviosismo de los datos de hoy del Parlamento alemán, perdonadme que me he confundido, son 800.000. Si una factura de luz, por ejemplo, de una familia constituida por 2 personas, hablo de casos reales, llega una factura de luz de 80 euros de consumo, en tasas e impuestos varios son otros 80 euros más. Es decir, la factura se transforma en 160 euros porque se le aplica un IVA del 21%, se le aplica un impuesto especial de la electricidad del 5,11%, se le aplica un impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica de otro 7%, que va a los productores pero que se traslada a los consumidores. Y luego otros nuevos precios en los peajes de transporte y distribución que pueden ir del 3%, según sea una tarifa tipo 2 OTD, hasta el 24% si es una tarifa 6 OTD. Es decir, alguien que gaste, una pareja que gaste en consumo 80 euros de luz, paga luego aparte otros 80 euros en tasas e impuestos varios. Y luego esto en luz. En gas puede una familia de 2 personas solamente gastar otros 300 a 400 euros en los meses más fríos en España de gas, 390 o 400 euros. Suponer que de salarios españoles de una media de 1.200 a 1.500, como mucho, que es la media de los salarios en España, mensuales. Mensuales. Hablar de 800.000 millones de la Comisión Europea que nadie ha votado y violando las reglas tanto comunitarias como de las constituciones de los estados nacionales, como acabo de comentar, cómo han forzado la ley fundamental de Bonn en Alemania, donde tenían unas reglas claras que impusieron a los ciudadanos desde la crisis del 2008, la crisis bancaria, la crisis financiera. Cuando se trataba de salvar bancos y de salvar grandes corporaciones financieras en Europa, imponen unas reglas de austeridad a los ciudadanos y no se podía hacer gasto social y no se podía hacer gasto ni endeudarse los estados por encima del 60%. Y no se podían tener déficit porque eran penados los estados si tenías déficit superiores al 3%. Y ahora, en aras del armamento y de las industrias armamentísticas de fuera de Europa y de las que serán transformadas industrias europeas,
Ahora sí se permite violar esas normas. En cambio, a la hora de la Europa mal llamada social, que ahora es antisocial, por eso yo digo, Unión Europea es una cosa y Europa es otra, un consumo de 80 euros de luz se transforman en 160 con las tasas e impuestos varios que los ciudadanos pagamos y que van para malgastar los dineros públicos así. Y si vemos luego otro capítulo del malestar en Europa, por ejemplo, un estado que se dice que España todo va bien, he puesto el tema de lo de la luz y del gas. Voy a la sanidad. Hoy, caso concreto, cito mi propio caso, martes 18 de febrero, pido cita al médico de familia, es decir, al médico de familia, que es el médico de atención primaria, para pruebas de alergia, es decir, cuando te pinchan en el bracito, de alergología, el especialista. Hoy, 18 de febrero, me dan cita, ¿sabéis para cuándo? Y estamos hablando de una sanidad que era de las mejores de Europa. Me dan cita para el 2 de febrero del año 2026. Y mientras tanto, y esto tanto en Comunidad Autónoma de Madrid, de Galicia, de Andalucía, donde puedo hablar de otros casos donde mamografías, por ejemplo, para que una señora pueda ver si le detecten el cáncer de mama en un hospital de una ciudad importante de Galicia, la principal, la más grande, una mamografía solo tenían en el hospital principal público una sola máquina donada por un millonario español, porque no hay fondos en la seguridad social, no hay fondos para España. Hay 800.000 millones de la Unión Europea y hay 1.000 millones de armas que el gobierno progresista de España da a Ucrania o 750 millones para Marruecos para la compra de 40 trenes. Y una operación de vista, y termino, para un consuegro, es otro caso real, para uno de mis consuegros, una operación de vista ante un problema grave de pérdida de visión de un ojo. Estaba prevista para diciembre del año pasado, desde meses atrás, solicitada. Pues bien, estamos a finales de marzo 2025 y aún no se ha realizado. Cuento casos concretos y por eso las macrocifras, como estoy cabreado y no me gusta analizar con cabreo, por eso se me han ido los 800.000 millones. Pero si hay la fabricación de 800.000 millones para hacer y violando las reglas y pasar por el Parlamento Europeo, directamente de la Comisión, de la Führerin, de la Führer femenina, Ursula von der Leyen, 800.000 millones para armas. O en Alemania, el paquete que tú acabas de hablar del Bundestag, forzando la ley. Si esto es Europa, esto no es Europa. Esto es la deriva totalitaria de Europa llamada Unión Europea. Y si quieres, entro a hablar de los aranceles. Wow, pues qué manera tan contundente de ponerlo en números para que la gente pueda también apreciar que los conceptos existen por algo y que cuando esos conceptos se fundamentan, se motivan con carnita y con datos duros, pues tienen su contraparte, es decir, más bien tienen su razón de ser. Francisco, dos temas para pasar al plan Draghi, que también es un tema que me preocupa mucho porque parece que es el empobrecimiento sistemático del resto de los pueblos europeos, porque ahorita estamos hablando de España, que más o menos está bien en comparación al sur de Italia, o en comparación a Rumania, o en comparación a Bulgaria, o en comparación a Hungría, ¿no? O incluso que Moldavia o que la misma Ucrania. Estamos hablando de que las condiciones ya en España, en una gran parte de España, son muy difíciles y España está mejor que algunas partes de Portugal o que algunas partes de otros países en Europa, incluso incluida Polonia, que gasta el 5% de su Producto Interno Bruto en armamento. Antes de pasar a eso, al empobrecimiento sistemático de Europa, al despojo sistemático, dos cuestiones. Hablamos de que a la presidenta de la Comisión Europea nadie vota por ella directamente, es decir, un ciudadano de a pie no vota por ella. ¿Nos podrías explicar a la gente que no estamos tan familiarizados con el proceso de votaciones de europarlamentarios y luego los europarlamentarios cómo escogen a la presidenta y por qué después esa presidenta se convierte en una especie de gobierno supranacional? Y la segunda pregunta que te quiero hacer, ¿tú qué piensas de la sátira política en los análisis? Porque yo me refiero en un sentido satírico, considerando que la sátira política es parte también de un estilo de hacer análisis, a los gobiernos de Europa como europillos
con sus pueblos, con un juego de palabras, y como europeones frente a Estados Unidos. Pero hay algunos colegas españoles que se han enfurecido mucho conmigo porque, ¿por qué nos dices europillos? No me refiero a la gente, me refiero a los gobiernos, pero incluso desde ese punto de vista, ¿consideras que hay algo cierto? Es decir, se están comportando como patanes con sus pueblos y seguidistas con Estados Unidos. Empiezo por la última pregunta que me has hecho. Puedo hablar desde la experiencia, Por favor. de lo que fue la Comunidad Económica Europea y lo que ha devenido en la Unión Europea otanizada actualmente. Me remonto al año 1985-1986, que tuve la suerte y el honor de estar estudiando un año en Estrasburgo. Derecho comunitario, concretamente Derecho de las Comunidades Europeas, y Economía Internacional, Economía Europea. Y a su vez estuve participando trabajando como contratado en prácticas un año en el Consejo de Europa, en concreto en Estrasburgo, que no es una institución comunitaria, pero sí alquilaba durante 6 meses al año, y lo sigue haciendo, la sala de la Asamblea del Consejo de Europa es utilizada por el Parlamento Europeo en 6 meses en Estrasburgo, por decirlo a grosso modo, y 6 meses en Bruselas. Pues bien, los europarlamentarios, los europillos, como tú dices, de entonces, cuando llegaban a Estrasburgo, solo un detalle real. Y yo asistía como estando contratado en prácticas a esas sesiones. Cuando ellos llegaban, todos los estudiantes extranjeros que estábamos viviendo durante todo ese año en Estrasburgo, no podíamos ir a los sitios habituales que íbamos de salidas de discotecas y tal, porque las discotecas donde iban los europarlamentarios, año 1985-1986, se reservaban para las fiestas con prostitutas y prostitutos que llenaban esos locales durante esas fechas en que estaban asistiendo a sus trabajos en la Eurocámara alquilada del Consejo de Europa en Estrasburgo. Eso dedicaban parte de su trabajo los señores europillos del año 85-86. Y eso todavía cuando existía un esbozo, al menos verbal, de que se avanzaba hacia no solo una Europa de los capitales, que es lo que ha sido siempre la Unión Europea, antes llamada Mercado Común, sino que se avanzaba a una Europa de los pueblos, bla, 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 verbal, y una Europa social, donde se respetaban, entre comillas, determinados derechos sociales y económicos. Eso en cuanto a los europillos. El procedimiento de la comisión en Bruselas es la elección de la presidenta, no es una elección directa, porque en los tratados comunitarios el derecho, la potestad legislativa no la tiene el Parlamento como en cualquier Estado democrático normal. Las iniciativas legislativas vienen de la Comisión y del Consejo y luego pasan por el Parlamento, pero realmente las iniciativas legislativas de las propuestas legislativas nacen de ese engendro que está en Bruselas, que se llama Comisión Europea. Y para conseguir una idea, y no voy a entrar en términos técnicos de derecho comunitario, a la señora von der Leyen, en esta reelección, le han vuelto a votar los grupos de derecha y de izquierda del Parlamento Europeo, en concreto el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo. Por lo tanto, las llamadas derechas y las llamadas izquierdas votan a la señora para su reelección Ursula von der Leyen, estos parlamentarios, sin que sea un voto directo de los ciudadanos el que decida si realmente se quiere, y sobre todo lo más curioso es que en eso sí se ponen de acuerdo derechas e izquierdas en Europa, en elegir a los mismos oligarcas y las mismas políticas neoliberales, antes llamadas neoliberales, que por mucho que digan que las políticas de la von der Leyen y las políticas europeas intervencionistas son de izquierdas, son intervencionistas para desposeer de derechos económicos y sociales a los ciudadanos y traer una Europa del caos y una Europa de la muerte.